Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal. Publicamos contenido bíblico impactante todas las semanas, y este video puede cambiar tu manera de ver el mensaje de los profetas. Quédate hasta el final. ¿Puede un solo hombre levantar la voz contra reyes, líderes corruptos y sacerdotes infieles y mantenerse firme en medio de la amenaza? Sí. Ese hombre fue Miqueas. En un tiempo de decadencia espiritual, injusticia social y opresión sistemática, él se convirtió en el eco de la justicia divina. Su mensaje no fue suave ni fácil de aceptar. Fue como un martillo que rompe la piedra. Y fue precisamente eso lo que lo hizo inolvidable. Miqueas no era un profeta cortesano. No hablaba para agradar ni se escondía detrás de fórmulas religiosas vacías. Era un hombre del campo, originario de Moreset, una aldea rural al suroeste de Jerusalén. No tenía prestigio, ni títulos, ni linajes importantes, pero sí tenía algo más valioso. La palabra del Dios vivo ardía en su interior. Su llamado profético coincidió con un tiempo de caos. Vivió durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Israel, el reino del norte, estaba en sus últimos días. La violencia, la idolatría y la opresión eran moneda corriente. Los poderosos acumulaban riquezas, mientras los pobres eran despojados de sus hogares. Los jueces se vendían por sobornos. Los profetas decían lo que el dinero les mandaba decir. El sistema estaba podrido desde las raíces, y en ese escenario, Miqueas se convirtió en una voz que clamaba en medio del colapso. Uno de los mensajes más famosos que dejó fue: ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa frase, tan simple como profunda, es un resumen del corazón de su mensaje: volver a lo esencial. No sacrificios vacíos, no ritos sin alma, sino justicia verdadera, compasión viva y humildad sincera. Pero su profecía no era solo espiritual, también era política, social y profundamente incómoda. Miqueas denunció cómo los líderes se aprovechaban del pueblo. Acusó a los gobernantes de devorar la carne de su propia gente, de despojarlos y despedazarlos sin piedad. Los llamó arquitectos del mal, que planeaban la maldad mientras yacían en sus camas. No se calló, aunque sabía el precio, y ese precio fue alto. Hablar contra los poderosos nunca ha sido seguro, pero Miqueas no hablaba desde el miedo. Su autoridad no venía de un trono terrenal, sino del cielo. Él sabía que su mensaje podía costarle la vida, pero el temor de Dios era mayor que el miedo al hombre. En sus visiones vio la caída de Samaria, la capital del reino del norte. Anunció con dolor que sería arrasada por los asirios, y así ocurrió. Pero no se limitó al norte. También profetizó contra Jerusalén. Dijo que sería convertida en un montón de ruinas, que el monte del templo se volvería un bosque. Palabras que, en su tiempo, parecían escandalosas e imposibles. ¿Cómo decir eso de la ciudad santa? Pero Miqueas no temía las consecuencias de decir la verdad. Él sabía que si no se denunciaba el pecado, el juicio sería inevitable. Su dolor era profundo. No era un profeta frío o indiferente. Cuando hablaba del castigo, lo hacía llorando, con lamento genuino, rasgándose las vestiduras del alma. Miqueas no disfrutaba del juicio.
rogaba por arrepentimiento. Quería ver a su pueblo volver a Dios, no ser destruido. Una de sus profecías más sorprendentes fue sobre el Mesías. Miqueas anunció que de Belén saldría un gobernante, aquel cuya salida es desde la eternidad. Esta profecía se cumpliría siglos después, con el nacimiento de Jesús. Un detalle aparentemente pequeño, pero que revela cuán profundo era el conocimiento espiritual que Dios le reveló. En ese tiempo, mientras otros profetas falsos prometían paz y prosperidad, Miqueas gritaba advertencias. Decía que llegaría el día del castigo, que Dios no sería burlado para siempre, que vendría el momento de pagar las consecuencias de la corrupción y el olvido de la ley divina. Pero también hablaba de restauración. Profetizaba que un día el monte de la casa de Jehová sería exaltado, que muchas naciones vendrían a buscar su luz. Miqueas no era solo un profeta de juicio, sino también de esperanza. Como una vela que arde en medio de la tormenta, mantenía viva la promesa de redención. Era un hombre firme, pero también tierno. Condenaba el pecado, pero amaba al pecador. En su corazón había un anhelo profundo de ver a su nación arrepentida. Sus palabras, aunque duras, estaban cargadas de misericordia. No buscaba aplastar, sino despertar. Y sin importar si lo escuchaban o lo rechazaban, Miqueas seguía hablando, porque sabía que el silencio en tiempos de injusticia es complicidad. Él eligió ser fiel a Dios, aunque eso significara ser rechazado por los hombres. Sabía que la verdad es más importante que la comodidad. El eco de la voz de Miqueas no se apagó con los años. Al contrario, su mensaje fue tan fuerte que siglos después, incluso Jesús y los escritores del Nuevo Testamento lo citaban. ¿Por qué? Porque lo que denunció no fue un problema solo de su tiempo, sino una enfermedad espiritual que se repite generación tras generación. La arrogancia del poder, la indiferencia ante el sufrimiento y la falsa religiosidad. Los contemporáneos de Miqueas lo miraban con desprecio. Decían que era negativo, que no traía buenas noticias, que su boca solo hablaba de destrucción. Porque no podía ser como los otros profetas que prometían victoria y abundancia. ¿Por qué insistía tanto en el juicio y el castigo? Pero la diferencia estaba en el origen de su mensaje. Los falsos profetas hablaban desde sus propios intereses. Decían lo que los poderosos querían escuchar, porque de eso vivían. Miqueas, en cambio, hablaba desde la conciencia de un hombre tocado por el fuego de Dios. Su alma no estaba en venta. Uno de los episodios más poderosos de su historia fue cuando confrontó directamente a los falsos líderes de Judá. Les dijo que sus actos habían cegado la justicia, que amaban el mal y aborrecían el bien, que edificaban Sión con sangre y Jerusalén con injusticia. Palabras que hoy podrían llenar los titulares de los periódicos. Miqueas no usaba metáforas suaves. Llamaba a las cosas por su nombre. Mientras tanto, la sociedad seguía celebrando sus fiestas religiosas. Seguían yendo al templo, ofreciendo sacrificios, quemando incienso. Pero todo era vacío. Dios no se complace en rituales sin corazón. Miqueas lo sabía. Por eso preguntó: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Le agradarán millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Y la respuesta no fue más sacrificios, sino justicia, misericordia y humildad. En su valentía,
Miqueas llegó a profetizar contra Jerusalén en un momento en que eso era impensable. La ciudad santa, la morada del templo, parecía intocable. Pero él sabía que si la corrupción no se detenía, ni siquiera Jerusalén escaparía del juicio. Y no lo dijo a escondidas, lo proclamó en voz alta. Curiosamente, fue esa profecía la que lo salvó siglos después de ser borrado de la memoria. Cuando el profeta Jeremías fue acusado de traición por decir que Jerusalén caería, alguien recordó: Miqueas profetizó lo mismo en los días de Ezequías, y no fue matado por ello. Ese recuerdo lo convirtió en un precedente. Miqueas se había atrevido a decir lo impensable, y su fidelidad fue reconocida. En medio del dolor, también dejó una de las promesas más bellas de toda la Biblia. Dijo que Dios, después de castigar, volvería a tener misericordia, que apacentaría a su pueblo con ternura, que lanzaría al fondo del mar todos los pecados. Esa imagen, los pecados hundidos para siempre, es de una ternura profunda. Miqueas creía en la justicia de Dios, pero también en su perdón. Esa dualidad, el juicio y la gracia, hace de Miqueas un profeta profundamente humano. No era un fanático que solo gritaba condenas. Era un hombre de carne y hueso que sentía el dolor de su pueblo, pero también la indignación de Dios. Sus mensajes no se quedaban en el aire. Tocaban nervios, movían corazones, forzaban a tomar decisiones. No dejaban indiferente a nadie, porque lo que decía iba directo a la raíz del problema, el corazón humano. Hoy, cuando leemos sus palabras, parecen escritas para nuestro tiempo. ¿Cuántos líderes hoy oprimen por poder? ¿Cuántos religiosos buscan más el aplauso que la verdad? ¿Cuántas veces confundimos espiritualidad con espectáculo? Miqueas sigue siendo relevante porque su mensaje no envejece. Hay una fuerza especial en su estilo. No usaba palabras rebuscadas, ni adornos innecesarios. Sus frases eran cortas, directas, afiladas como flechas. Podían penetrar hasta el alma. Era la voz del campo, pero también la voz del cielo. Y aunque era un profeta menor en extensión, su libro es corto comparado con Isaías o Jeremías, su impacto es inmenso. Porque no se necesita mucho para dejar huella, solo valentía y verdad. El corazón de Miqueas ardía por ver un pueblo justo. Soñaba con una sociedad donde los poderosos no pisotearan a los débiles, donde la religión fuera auténtica, donde la gente caminara humildemente con Dios. Y aunque en su tiempo no vio ese sueño cumplido, su legado quedó sembrado. El mensaje de Miqueas no fue solo para su generación. Fue una semilla para las futuras, una advertencia y una esperanza, un llamado a despertar, a regresar al pacto, a vivir como Dios manda, no como conviene. Y en medio de esa fidelidad, Miqueas se convirtió en un faro, uno que brilló en la noche más oscura y que sigue iluminando a quienes desean escuchar la verdad, sin filtros ni adornos, porque hay palabras que no mueren, solo esperan ser escuchadas de nuevo. Miqueas no vivió en un palacio, ni fue amigo de reyes. Tampoco tuvo templos que llevaran su nombre, pero su herencia superó a muchos de los que lo despreciaron. Porque lo que deja huella eterna no es el poder humano, sino la obediencia al llamado de Dios. En su época era fácil venderse. Los profetas falsos prosperaban, decían: paz, paz,
cuando no había paz. Prometían éxito, abundancia, larga vida, y muchos los seguían porque ofrecían un mensaje cómodo. Pero Miqueas no podía hacerlo. Dentro de él ardía un fuego. No podía mentirle a su pueblo. No podía disfrazar la verdad. La grandeza de Miqueas está precisamente en eso, en que no buscó grandeza. No fue popular, no fue aclamado. Fue rechazado, temido y a veces incluso ignorado. Pero sus palabras quedaron escritas porque provenían del Espíritu de Dios. Cuando miramos su libro, encontramos que denuncia 7 pecados principales: la idolatría, la codicia, la corrupción de los jueces, la opresión a los pobres, la falsedad religiosa, la violencia y el orgullo. Y no lo hacía de forma general, abstracta. Daba ejemplos concretos. Señalaba con precisión. Lo hacía con dolor, pero sin temblar. En uno de los momentos más impactantes de su mensaje, Miqueas describe cómo los ricos despojan a los campesinos de sus campos, quitándoles su herencia, su sustento, su dignidad. No eran solo palabras, era una realidad que él mismo había visto en su tierra. Conocía el sufrimiento de los humildes. Era uno de ellos. También denunció que los líderes espirituales enseñaban por precio, que los sacerdotes juzgaban por dinero, que los profetas adivinaban por paga. Y luego decían: «No está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros». Ese autoengaño colectivo era la trampa más peligrosa. Creer que la presencia de Dios los protegía mientras vivían en rebelión. Miqueas rompió ese espejismo. Dijo claramente que el juicio llegaría, y que ni el templo ni los sacrificios los salvarían si no había arrepentimiento. Esa fue su gran batalla: despertar a un pueblo dormido en la falsa seguridad. Y no solo habló, también actuó con símbolos, con gestos, con lágrimas. En una ocasión dijo: «Andaré despojado y desnudo, haré lamentación como de chacales y lamento como de avestruces». Ese tipo de acciones escandalizaban, pero también sacudían. Miqueas no tenía miedo al qué dirán. Su prioridad era estremecer corazones endurecidos. Uno de los pasajes más conmovedores del libro es cuando el profeta imagina a Israel como en un juicio con Dios. El Señor le pregunta a su pueblo: «¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado?». Y les recuerda cómo los liberó de Egipto, cómo los cuidó, cómo los guió. Es un llamado lleno de ternura y reclamo. Un Dios que ama, pero que también exige fidelidad. La respuesta de Miqueas en ese momento es una de las joyas de toda la Biblia. Él dice: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Esa frase ha cruzado siglos y sigue tocando almas. Miqueas no hablaba desde un púlpito dorado, sino desde la llanura del sufrimiento. Por eso su mensaje es tan cercano. No te habla desde arriba, sino desde el mismo nivel. Es la voz del que ha visto la injusticia y no puede callar. La voz del que ha sido oprimido y aún así confía en el Dios justo. A diferencia de otros profetas, Miqueas no describe muchas visiones celestiales. Sus palabras nacen más del dolor humano que del éxtasis espiritual. Es un profeta de la tierra, con los pies en el polvo, pero el alma encendida. En los últimos capítulos de su libro, el tono cambia.
Después de tanto juicio, aparece la promesa. Miqueas dice que aunque el pueblo será dispersado, Dios los reunirá. Que aunque ahora hay dolor, vendrá la restauración. Que el Señor será su pastor y los guiará con fuerza y ternura. Y una de las profecías más grandes es esta: y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Con esas palabras, Miqueas anunció el nacimiento del Mesías. No en Jerusalén, no en un palacio, sino en Belén, una aldea humilde como la suya. Un lugar olvidado, como tantos otros, pero desde allí surgiría la esperanza del mundo. Ese detalle no es menor, porque muestra que Miqueas entendía el corazón de Dios, que Él no elige lo grandioso, lo fuerte, lo poderoso, sino lo humilde, lo pequeño, lo sincero. Así fue también su vida. Así fue su mensaje. Miqueas no solo fue un profeta del pasado, es una voz que resuena hoy. En cada rincón donde hay injusticia, donde el poderoso oprime, donde la religión se vuelve espectáculo, donde se ha perdido el amor verdadero. Ahí Miqueas sigue hablando, gritando, despertando conciencias. Miqueas termina su libro con una oración que es a la vez un clamor y una declaración de fe. No concluye con juicio, sino con esperanza, con confianza absoluta en que el carácter de Dios está lleno de misericordia y perdón. Dice que Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Estas palabras no son solo poéticas, son revolucionarias. En un mundo donde la venganza parecía natural, Miqueas presenta a un Dios que se complace en perdonar, que no guarda rencor eterno, que lanza los pecados al fondo del mar, que ofrece una segunda oportunidad. Ese es el corazón del mensaje de Miqueas, que aunque el hombre haya fallado, Dios permanece fiel. Que aunque el pecado haya contaminado todo, la gracia de Dios puede restaurarlo todo. Que aunque el juicio sea necesario, la misericordia tiene la última palabra. Y esa visión es la que mantiene viva la llama del profeta, porque no se quedó en la denuncia, en la condena, en el grito de advertencia. Fue más allá. Soñó con un mundo nuevo, con una Jerusalén restaurada, con un pueblo que camina con Dios, no por miedo, sino por amor. Miqueas fue un hombre que conoció la oscuridad, pero que no dejó que esa oscuridad apagara su fe, que vio el pecado en su forma más cruda, pero que creyó en la redención, que caminó entre ruinas, pero habló de reconstrucción. Hoy, al mirar nuestro propio mundo, ¿cuántas veces vemos los mismos pecados? Corrupción, idolatría moderna, desigualdad, religiosidad vacía, egoísmo disfrazado de éxito. Las palabras de Miqueas parecen escritas ayer, y eso debería hacernos reflexionar. ¿Dónde están hoy los Miqueas de nuestra generación? ¿Quiénes se atreven a hablar cuando todo el mundo calla? ¿Quiénes se niegan a vender su conciencia por fama, dinero o aceptación? Miqueas fue una voz solitaria, sí, pero una voz que sigue resonando siglos después. Su valentía no vino de su carácter, sino de su relación con Dios. Él no era fuerte por naturaleza, sino fortalecido por el Espíritu. No era sabio por estudio,
sino por revelación divina. Y eso nos enseña que cualquiera que se rinde a Dios puede ser usado con poder, sin importar su origen o su posición social. El legado de Miqueas también nos recuerda que no es necesario tener multitudes para tener impacto. Él no formó ejércitos, no escribió tratados teológicos, no construyó templos, pero su mensaje atravesó el tiempo y llegó hasta nosotros. ¿Cómo? Porque lo que nace del corazón de Dios no muere jamás. La vida de Miqueas nos invita a algo más profundo, a examinar nuestro corazón, a preguntarnos si vivimos conforme a la justicia que predicamos, a ver si nuestras palabras y acciones reflejan el Dios que decimos seguir. Porque no basta con hablar de fe, hay que vivirla. Y eso fue lo que Miqueas hizo. No fue perfecto, pero fue íntegro. No fue aplaudido, pero fue fiel. No fue famoso en su tiempo, pero fue eterno en su propósito. Por eso, hoy más que nunca necesitamos su ejemplo. En un mundo de apariencias, necesitamos autenticidad. En una era de ruido, necesitamos verdad. En un tiempo de sombras, necesitamos profetas que no teman brillar. Terminar un video sobre Miqueas no es solo cerrar una historia antigua, es abrir una puerta al desafío actual. ¿Estamos dispuestos a ser como él? A denunciar la injusticia aunque duela. A vivir con humildad, aunque el mundo no lo entienda. A esperar en Dios, aunque todo parezca perdido. El Dios de Miqueas sigue siendo el mismo, aquel que castiga el pecado, pero también abraza al pecador arrepentido. Aquel que ama la justicia, pero no se olvida de la misericordia. Aquel que promete un futuro mejor para los que confían en Él. Y así, con esa esperanza, terminamos esta historia, pero no como un cuento del pasado, sino como una llamada al presente, porque cada generación necesita su Miqueas, cada pueblo necesita su voz profética, y quizás tú seas esa voz. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu like, compartir este video y suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto con más historias bíblicas que transforman el alma. Dios te bendiga.